Bueno, Rómulo, se dice que la vergüenza es el nivel más bajo, ¿no? Que desde ahí, pues se puede decir que hemos tocado fondo, ¿no? Pero uno, también se dice que uno solo puede ascender tanto como ha descendido, ¿no? Entonces, pues puede ser la vergüenza, ¿no? Como una oportunidad, ¿no? Para ir más allá, o la gente que está en la vergüenza no tiene posibilidad, o que tiene ese nivel que trabaja, no tiene posibilidad de ir más allá. Bueno, nosotros heredamos, la conciencia es evolutiva. Significa que la tendencia natural es evolucionar. Así que cuando una forma de vida emerge como un ser humano, parece que lo, lo más habitual es que transite esos niveles de conciencia, ¿no? Como, como empieza a evolucionar desde esos niveles de conciencia. Muchas veces de los primeros niveles de conciencia. El primero es la vergüenza. Entonces, cuando este nivel se está trabajando, la situación en la que se encuentra el alma, la conciencia, es de circunstancias que para el mundo son nefastas, ¿no? O sea, nacer en un lugar en guerra, en hambruna, en esos niveles a veces las vidas físicas, eh, vamos, son muy cortas, meses. Naces desnutrido, naces en un lugar donde tus padres están enfermos de SIDA y donde tú sales, tú llegas a este mundo pues con una situación para muchas personas, obviamente cuando no está, digamos, reconocido, pues terrible, una situación terrible de vida. Pero todo sirve para evolucionar. O sea, al final se descubre que el alma va trabajando todos los niveles de conciencia. La frase que se ha compartido ahora tiene un sentido más a la hora de cuando se ha vivido el despertar espiritual y hay ciertas partes que están sin reconocer. Se llama la sombra, ¿verdad? En psicología, el inconsciente. Uno eh, entra en esos estados, clásicamente serían noches oscuras del alma, bueno, o si a nivel clínico depresiones, pero como ir al infierno, tocar fondo, y al abrazar, reconocer y rendirse a ese campo de energía, a la sensación, ya sabes, el dejar ser, dejar ir, cuando uno se rinde, lo abraza totalmente y lo ama, entonces hay un crecimiento en el nivel de conciencia. O sea que realmente te das cuenta que aquí el proceso es amarlo todo, pero que la capacidad de amar, obviamente, es diferente en cada persona, diferente. ¿Eh? La capacidad de amar en una persona la vergüenza es muy poca. Y de recibir amor, por lo tanto. Acuérdate claro, uno da y recibe lo que es. ¿Mm? Eso es la frase de muchos místicos, conciencias como avatares, ¿no? Por ejemplo, de Jesús dicen que decía esto, decía el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Obviamente no hablaba de dinero, no hablaba de riqueza material, hablaba de conciencia, ¿de acuerdo? Hablaba de que cuanto más se expande, más te rindes a la fuente, más se expande, más amor, más abundancia de ser. Y cuanto más se niega, más se oscurece y más aparentemente se aleja de la paz, de la plenitud, del amor. ¿Mm? Eso lo puedes ver aquí en la cajita de los corazones, que compartimos con muchas almas en cuerpo de gato, no son gatitos, ¿no? Y cada gato tiene un nivel de conciencia. Hay gatos salvajes, que están en 240 más o menos, y a partir de 245 es un gato doméstico. El gato salvaje no se deja tocar, pero sin embargo aquí hay una gatita que está en un nivel altísimo de conciencia, que no, son cosas que no suelen ocurrir, y sin embargo la gente cuando ve lo que ocurre con esta gata se quedan sin palabras. Cómo se comunica, te- ¿sabes? Me dice telepáticamente, cepíllame esto, dame de comer. Entonces de repente ves cómo esa gata es cepillada, ves los estados en los que entra esa gata, ves cómo se acaricia, ves la mira, o sea, la gente cuando lo puede presenciar, literalmente nos quedamos sin palabras. Es un estado de conciencia avanzado aquí en la Tierra, lo que emerge de repente. ¿De acuerdo? Entonces, puedes ver la diferencia en que cuando una persona, una conciencia es más amorosa, recibe más amor. Y cuando uno no lo es, obviamente, pues al final te das cuenta que eres tú mismo el que lo niega. O sea, el gatito salvaje que tiene miedo a que le toques, ese propio miedo le está impidiendo ser acariciado, ser abrazado, ser cuidado, peinado, cepillado. Curioso.
Pero bueno, es perfecto, da igual. Se llama por igual, a todos por igual, y de hecho es perfecto testificar la evolución de la vida y del individuo, del alma. Es una maravilla. Aquí han habido casos de que algún gato salvaje se ha convertido en gato doméstico. Esta gata es un caso, otro gatito también que ya no está físicamente, también. Y fue, wow, recuerdo el día que fue tocado por primera vez. Nunca había sido tocado por un humano. Y entonces recuerdo el día que se acercó y, y se quedó mirando y sintió las caricias de un humano por primera vez. Eso, es el mismo ser el que está celebrando esto, es el mismo ser el que testifica todo esto. Es una alegría continua. Esto está ocurriendo continuamente, claro. Si no estás, obviamente, ensimismado en el ego, en el personaje. Pero ocurre es continuamente el disfrute para el ser, la alegría y la evolución es continua. De hecho, la creación y la evolución son una y la misma cosa. Así que somos testigos de la evolución, que es la creación, que sería Dios de no manifestado a manifestado, viene como vida, como creación y evoluciona. Y es la misma experiencia de Dios manifestado en la forma, evolucionando. Así que todos heredamos esta evolución. El mecanismo del ego, pues muchas veces o sea, está intentando frenar la evolución de alguna manera en muchos momentos, ¿no? Es como que se resiste y al final es una cuestión de fe y confianza, entregarte a lo que parece lo desconocido, al olvido, digamos, y entonces descubres, bueno, cuando te atreves a saltar, que realmente siempre ha estado sostenido, ¿no? Así que heredamos eso, evolución. Ujú. Aunque en ciertos niveles, ¿no? Según se leyó en la obra de Hosking, eh, la mayoría de las personas solo avanzan un 5%, o sea, 5 puntos en su escala en toda su vida. Yo dije, madre mía, digo, hasta 1000, pues sí que quedan vidas, ¿no? Para llegar a, Mm, a- a- sí. a la iluminación, ¿no? A la plena iluminación. Y fue como un poco deprimente escuchar ese mensaje, decir, "Uf, que vale Mm. que sea duro, pero 5 puntos por vida hasta 1000". No, pero es simplemente que hay que entender el contexto. Aquí hay una clave, que eso hace referencia a la persona promedio. La persona promedio calibra por debajo de 200. Entonces, mucha gente en los talleres o retiros, aquí en la casita o en otras ciudades, han preguntado sobre esto. ¿Cómo puede ser que mi conciencia, que yo note que mi alma ha evolucionado tanto en esta vida, cuando he leído que la media son 5 puntos? Digo, porque te olvidas que tú no estás en ese promedio, porque tu alma está en un nivel positivo. Entonces, cuando una persona está a un nivel negativo, ese es el promedio. Pero cuando se da el salto al coraje, se acelera el proceso. Entonces puedes ver que la frase los ricos hacen más ricos es realmente una verdad. ¿De Ujú. acuerdo? Así que sí, cuando estás por debajo de 200, lleva, lleva lo que parece mucho tiempo. Es cierto. Y bueno, recuerda que se pasan vidas enteras, por ejemplo, ejerciendo una profesión. Cuando ahora mismo, seguro que los que estamos escuchando este encuentro, nos damos cuenta que la vida de nuestra persona va muy rápido. Parece como que hemos vivido diferentes vidas en una. Se prueban diferentes cosas, diferentes trabajos, de repente diferentes prácticas, cosas que surgen. ¡Wow! ¡Qué rápido va todo! Claro, porque no estás en ese promedio, no estás no estás en ese nivel de conciencia negativo. El 70 y pico por ciento del planeta está por debajo de 200. La situación es así en el planeta. Y un tanto por ciento, pues como un 15% se puede decir, un poquito más, por encima de 200. Entonces el promedio, o sea, el nivel de conciencia que se lee, el número de puntos que se eleva cuando se dan ciertos saltos es muy diferente. Eso para nosotros es cotidiano porque son años de miles de estudios con personas, ¿no? De vidas pasadas, niveles de conciencia. En fin, esto es cotidiano para nosotros. Entonces, como bueno, hay que aclarar eso. Se refiere a la persona promedio. Y en este encuentro no estamos en ese promedio. Porque si fuéramos personas niveles negativos, esto no nos interesaría en absoluto. O sea, estaríamos ahora mismo rechazándolo, no soportaríamos escuchar nada de esto. ¿De acuerdo? De hecho, puede ser que alguien que esté escuchando esto sienta, obviamente, rechazo. Claro, es normal que lo sienta. ¿De acuerdo? Incluso alguien pues, no continuará viendo el vídeo. Maravilloso y perfecto. Ujú. Se mueve algo y obviamente pues eso es un regalo. Si uno sabe cómo gestionarlo, se da cuenta que hay ego y que huele a ego,
Entonces, aquí hay oportunidad, entonces uno va a permitirlo, ¿no? Interesante, interesante. Pues entonces, cuando uno llega, ¿qué saltos se dan en la conciencia así como importantes, como que marcan un antes y un después? Podríamos decir que pasar de esos niveles negativos sería el primer Uf, salto, ¿no? claro, o sea, podemos decir que en la experiencia humana hay tres paradigmas que son totalmente diferentes, aparentemente. Que es cuando una persona es negativa, digamos, como nivel prevalente, que solo piensas en ti, no tienes ningún interés por los demás, estás dirigido sin saberlo por el ego, identificado por el ego, creyendo que eres un cuerpo físico, creyendo que eres esta entidad separada o supuesta entidad separada, y solo te mueves desde el conseguir y obtener. Cuando se da el salto a los 200 es otro paradigma, una persona ya es positiva, una persona que le importan los demás, se preocupa por los demás, intenta ayudar a los demás, ¿de acuerdo? El alma sigue evolucionando y si sigue evolucionando se encuentra con el segundo gran reto, que es la razón. La razón es el nivel donde se domina las cuestiones que tienen que ver con la fisicalidad, la ciencia, la medicina, la psicología, la filosofía, todo esto. El mundo el paradigma newtoniano, ¿eh? La razón. Eso puede llevar incluso a que vivas la experiencia de ser un genio, ¿no? Freud, Newton, Isaac Newton, Darwin, Einstein. Cuando calibras a estas almas, el nivel era 499, o sea, era el máximo nivel de la razón. En esa vida no dieron el salto. La razón es un obstáculo enorme. Querer comprenderlo todo. Aprender continuamente, saber, conocer. Y cuando eso se entrega, hay una rendición de esto, de este jugo, de este apego, el alma da el salto al amor, que es otra forma de ver el mundo totalmente diferente. Muy estúpida para otros niveles, claro. Una persona que está en el amor, para una persona que está en la razón, es como, ¿sabes? Y debajo 200 ni te cuento. Es como, madre mía. O sea, menuda mariconada, ¿no? Me acuerdo cuando esta alma calibraba en un nivel negativo como prevalente en esta vida, hasta los 19 años ocurrió, eh, todo lo que era amoroso lo rechazaba, lo destruía, intentaba destruirlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el segundo salto. Primero el coraje, de lo negativo al coraje, luego de la razón al amor. Y luego si el amor se cultiva y elige como intención y se intenciona el amor incondicional, a veces se da que el alma viva el amor incondicional como prevalente. Entonces, digamos que el amor se va perfeccionando, si es una palabra apropiada, y se expande la conciencia o crece puede llegar hasta la santidad. ¿De acuerdo? La santidad es el nivel de los santos. Si un santo realmente es un santo, cuando tú calibras el nivel de conciencia, ves que está en torno a los 580, de 580 a 599. Ayer se hablaba de Juan Pablo II, en una consulta grupal alguien tenía Parkinson, ¿no? Y entonces hablaba pues que el Papa Juan Pablo II también tenía Parkinson y él decía que era un regalo de Dios, porque le permitía soltar el orgullo y ser uno con todos, ser uno con el hermano, con el enfermo, y que le llevaba a la humildad. Cuando calibramos, ayer en la sesión, en cuanto calibraba la persona en consulta, el Parkinson era el amor, y realmente lo irradiaba. Y cuando testamos a Juan Pablo II, lo afrontaba en el amor incondicional. Entonces, para esta persona ayer en consulta fue una inspiración escuchar eso, porque se dirige hacia eso, ¿no? Es como, wow, o sea, verlo como lo que es un regalo, una oportunidad. Elegir la actitud es una herramienta fundamental para el alma. Entonces, elegir esa actitud y, y obviamente utilizar esa herramienta que es la actitud. O sea, elijo ver todo, aunque no lo comprenda y no lo entienda, como una bendición y lo agradezco y lo bendigo continuamente. Esto transforma a nuestra alma. Una herramienta como esta. ¿Mm? Agradecer y bendecir cada cosa que nos pasa. Sí, aunque obviamente la mente nos dice un montón de cosas sobre lo que está ocurriendo o lo que parece que ocurre y tiene sus posicionamientos, sus percepciones, que son ilusiones. Te dice que es tu enemigo y parece tu enemigo, pero tú aún así, como Jesús mostraba, ¿no? Jesús mostraba, ama a tu enemigo, claro, porque bueno, una conciencia que estaba realizada completamente, plena iluminación. Aunque él no mostraba el camino de la iluminación, él mostraba el camino de la salvación, que es el amor incondicional, pero él conocía que si amabas al enemigo, el enemigo caía, como ilusión que es.
amarlo incondicionalmente. ¿Mm? Así que intencionar esto es lo que permite que el alma pueda vivir el amor incondicional, que es un porcentaje muy pequeño del planeta, el 0,4,5 o algo así, puede ser, no recuerdo ahora, pero obviamente no hay personas que amen incondicionalmente como prevalente en número, no es algo habitual. En el planeta no predomina el amor, ni siquiera el amor, solo un 5% de las personas trabajan en el amor. ¿Y qué posibilita de una persona que está en la razón, que quiere entenderlo todo, el llegar a ese nivel, al amor, al confiar, a sentir amor hacia, bueno, no hacia todo, ¿no? Que aún no es incondicional, pero sí Claro. el sentir mayormente amor hacia pasar de tratar de entenderlo todo a Bueno, amarlo.